Hola a todos, aquí les comparto un audio del capítulo número 1 de Petrichor, ¿Quién es esa hermosa forense?, basados en el libro. Oye tú, Tul se apresuró a caminar directamente hacia la chica, que en ese momento estaba hablando con otros oficiales de policía, pero antes de que pudiera meterse en problemas, la subteniente Joe, que acababa de llegar, se apresuró a bloquearle el paso sin saber en realidad por qué su superior se veía tan enojada. Detente, detente, ¿a dónde vas? Pi, cálmate primero. ¿Quién es esa mujer? Tul casi quería tirar a Joe, incluso si éste era varios centímetros más alto que ella. ¿Cuál mujer? Esa persona, la persona que habla con el grupo de Earth. Joe se giró y descubrió la razón por la cual la recién llegada policía de la agencia de investigación estaba tan molesta. ¿Conociste a la doctora Ran? ¿Quién? La doctora del Instituto de Medicina Legal. Te lo dije por teléfono, la doctora Ran siempre se encarga de las autopsias. Tal vez es un poco mezquina, pero en términos de talento es realmente difícil de igualar. Realmente no puedo creer que solo sea un año mayor que yo, dijo Joe mostrando lo famoso que era, pero Tul no podía aceptar que incluso si era muy talentosa, tuviera una mala actitud. ¿Cómo dijiste que se llama? Sus ojos aún estaban fijos en la mujer, con un traje color crema que le llegaba justo por encima de las rodillas. No podía saber mucho de qué tipo de persona era. Incluso si acababan de tener un enfrentamiento, lo cierto era que la hacía sentirse insatisfecha. Doctora Ran, Pi, deberías haber reconocido el apellido de su padre, que también trabaja en el Instituto de Medicina Legal. Su nombre es Cherran Chantanasatin. La teniente Tull levantó su reloj y caminó frente a la sala de observación de autopsias. ¿Cuánto falta para que comience? No sé, en realidad, en este momento el Instituto Forense está cerrado, Pi. Este se considera un caso especial debido a la urgencia, pero deben llamar al resto del equipo. De lo contrario, la doctora Rand tendrá que hacerlo sola. Tan solo con escuchar ese nombre a Tul se le fruncieron las cejas levemente, pensando en lo que había pasado una hora antes en la escena del crimen, y volvió a sentirse angustiada. La reprimenda que fue dada con palabras tranquilas tuvo mayor impacto en ella que si le hubieran gritado o hubieran usado palabras duras. Ni siquiera había terminado de hablar cuando el sonido de pasos rápidos que venían por el pasillo llamaron la atención de ambos, que se giraron para mirar. Una mujer se apresuró a entrar. En primer momento no se dio cuenta de que había una persona recargada en la pared. Al principio, saltó y se enderezó como si se hubiera encontrado con un comandante, pero cuando la mujer volvió la cara, Tul se dio cuenta de algo. Era tan hermosa como un diamante en la academia forense. Su caminar era como en las películas románticas. Cuando se giró para ver a los dos policías, Tul sintió que Joe se le había cortado la respiración. Teniente Joe, ¿eres la responsable de este caso? Sí, sí. ¿Te llamaron para este caso, Mao? Joe tartamudeó, no siendo lo mismo de siempre. Los músculos de su rostro se veían extraños porque parecía tratar de contener una sonrisa. Tul lo miró con lástima. Sí, Ran me llamó para ayudar porque tenía que hacer una prueba de ADN y... esta persona es mi superior. Recientemente fue transferida al Departamento Central de Investigaciones. Su nombre es Pitul. Joe se apresuró a presentar a su señor a la mujer hermosa que era el oficial forense. ¿Qué vas a...? Hola Tul, puedes llamarme Mau. La apariencia de intimidad entre el oficial forense y el subteniente hicieron que Tul pensara en que después de terminar su turno tenía que burlarse un poco de ella por gustarle en secreto a esa chica. Muy bien, Mae. ¿Cuándo podrá comenzar la autopsia? Mazzini vio la hora en su reloj de pulsera al mismo tiempo que encendía la luz de la sala. Ya es hora, puedes ir y esperar en la sala de observación. Me gustaría ir a prepararme ahora.
Dos mujeres policías entraron en la sala de observación siguiendo sus instrucciones, deberes forenses que Joe ya conocía bien, aunque éste miraba de arriba abajo mientras se despedía de la chica que había entrado a prepararse para la autopsia. El cuerpo sin vida de la víctima había sido envuelto en la tela blanca y estaba acostado en la cama en el centro de la habitación. Pronto la puerta del otro lado fue abierta y apareció la pequeña figura de una médica forense que Tull estaba viendo por segunda vez en el día. Por un momento la miró a través del cristal antes de darse la vuelta, sin decir nada, actuando como si no hubiera nadie de pie ahí. Es completamente diferente de la otra doctora. Tull apretó los dientes. Joe solo se rió. La doctora Ran es así, Pi, pero es muy buena en su trabajo. Debe ser que el trabajo con cadáveres hace que no pueda establecer relaciones humanas. La teniente podría ser mordaz, pero de manera desafortunada no se dio cuenta cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo para revelar a un joven vestido con una bata quirúrgica, listo para comenzar la autopsia. Soo-Hyo extendió la mano y presionó el botón del micrófono para saludar al recién llegado. Hola, Bang, ¿estás de turno esta noche?